Amigos de Miami Break News, gusto en saludarles. Soy Luis Enrique López, como siempre, llevándoles las buenas nuevas en la ciudad de Miami. En esta oportunidad tenemos una invitada de lujo, señores. Hoy nos acompaña la creadora del famoso botón de pánico, Alejandra Campos. Bienvenida a Miami Break News. Qué placer, qué gusto. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. El placer es mío de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito sobre el botón de pánico y todo lo que está pasando, ¿no? Alejandra, te has convertido en una de las voces más influyentes a nivel legal aquí en los Estados Unidos con la comunidad latina, con los inmigrantes. ¿Cómo te sientes y cómo lograste llegar a esa posición? Bueno, realmente me siento pues muy galardonada de que me tomen en consideración. Yo no me considero así, todo tan como me lo mencionas. Más bien creo que he sido un instrumento y creo que pues a mí me duele. Yo también pasé por eso. Yo sé lo que se siente no tener estatus. Yo duré 8 años sin documentos en este país. Fui con abogados, no me daban respuestas. Sé lo difícil que es, ¿no? Y duele cuando uno escucha las historias desgarradoras de lo que está pasando actualmente, los inmigrantes y las injusticias que se están cometiendo. Pues duela que también aparte sean víctimas de un fraude, y como también está pasando, es sorprendente, ¿no? Aparte de todo, ¿no? De todo lo difícil, como que aparte les van a robar a esta pobre gente. Por eso hemos creado pues este botón de pánico, que llamen, que sientan que estamos disponibles las 24 horas, que no tienen que contratarnos, que no tienen que pagar dinero. Lo que necesito es que conozcan cuáles son las respuestas legales a sus problemas, ¿verdad? Que tengan la asesoría legal correcta y que tomen sus propias decisiones. Porque me duele mucho que clientes me dicen, no fui a la corte porque me dio miedo. Y pues ya después de que no fueron a corte tienen una orden de detención, entonces después los agarra y ya después tienen una corte de deportación. Llame y pregunte si realmente usted puede darse el lujo de no ir a corte. Para eso tiene que conocer la ley. Y ya después usted toma su decisión, ¿verdad? Yo sé que hay muchos clientes que vienen y me dicen, no, pero es que yo nada más venía temporalmente. Y yo le digo, así dicen todos, pero cuando es temporal uno debería de decidir, ¿quiero irme yo mismo o quiero que me saquen? Yo creo que deberíamos de dejar todas las puertas abiertas y dejar todo bien estructurado para que si te vas a ir, vete con todo claro, con todo limpio, con un récord limpio, para que tengas tus puertas abiertas en caso de que decidas volver más adelante. ¿Cómo surgió la idea de crear este botón de pánico? Estamos hablando de unir lo que es la tecnología con la justicia legal. Claro. Y ese compromiso con la comunidad para poder llevarles esta herramienta súper poderosa que los conecta automáticamente con tu equipo. Claro, pues fue realmente debido a toda la necesidad que los clientes se me acercaban. Yo iba a charlas, hablaba y me decían, me encantó, deme su tarjeta, pero ¿cómo la contacto? Y yo, bueno, ahí a través de mi tarjeta, pero el fin de semana, si algo pasa, ¿me puedo, verdad? ¿Cómo hago? ¿Cómo le llego? Y yo, pues es verdad, a las 3 de la mañana yo no contestaba, obvio, ¿no? Entonces empecé a ver una necesidad. Me pegó muchísimo una historia que me pasó de un cliente que él me dice, es que yo la llamé a usted a las 3 de la mañana y no contestó. Y era un cliente que se había declarado culpable de una violencia doméstica y ya tenía una orden de detención. Y yo decía, pero ¿por qué no me preguntaste antes de entregarte? Y dice, pero es que yo la llamé, usted no contestó. Y yo dije, tienes toda la razón, debimos de estar ahí presente para ti, porque él dijo que llamó, luego vino a la oficina, ya había venido como 3 veces, porque él buscando, pero es que yo nada más quiero que ustedes me ayuden. Y yo, pues tienes razón, para eso, qué bonita, ya está esa relación creada, esa confianza. No podemos defraudar a nuestros clientes con decirle, no, pues, si no nos lograste contactar, si el teléfono no sonó, ya no pudimos estar aquí para ti. Por eso creamos este botón de pánico, porque queremos que los clientes sepan que sí hay una mano que ayuda ahí al lado, que sí estamos para apoyarles, que sí sabemos que todo está difícil, pero que pues los entendemos su idioma y sabemos la desesperación que se sienten y queremos calmarlos y decirle qué deberían de hacer en ese momento de angustia. Ok, para explicarle un poquito a nuestra audiencia cómo funciona el botón de pánico, dónde podemos descargar este botón de pánico. Tenemos un call center activo 24/7 que la abogada detrás de cámara me estaba comentando que ella personalmente está visualizando por cámara los que están allí atendiendo sus llamadas. Coméntamelo todo para que nuestro público pueda entender cómo funciona este botón de pánico. ¿Dónde lo descargo? Claro, lo descargas en tu teléfono, ¿verdad? Usa la aplicación Campos Logo. Y ahí cuando la descargas, pues colocas tus datos y si estás en emergencia, si te detiene ICE o detiene algún familiar o amigo, si sientes que te está persiguiendo la policía, si te acaba de detener por un DUI, por un cargo de violencia doméstica, si acabas de tener un accidente de carro, lo que sea, simplemente pisas
el botón de pánico y enseguida nosotros entramos a ayudarte. Porque no solamente el cliente entra en pánico, si a veces no sabe ni siquiera cómo contestar porque no habla el inglés, y eso me pasa en muchos estados. Y yo les digo, no se preocupen, nuestros operadores hablan inglés, ya le vamos a empezar a traducir para que usted hable con calma de la versión de sus hechos y ya después le decimos si está recibiendo cargos, qué es lo que va a pasar y tomamos control de la situación. ¿Tus servicios legales están a la orden en los Estados Unidos, también en Colombia, en México y próximamente en Venezuela? Así es. En las oficinas que tenemos en Colombia y en México, pues lo abrimos precisamente porque veíamos que nuestros clientes, cuando ya estaban aquí en Estados Unidos, muchos no los podíamos ayudar porque no entraron de la forma correcta, porque violaron una ley o porque simplemente, pues, cuando violaron la ley, estamos hablando de la ley migratoria, ¿verdad? O sea, teníamos clientes que podían aplicar para visas de inversionistas, para visas de talento, para visas de estudiantes, para visas de inversión, pero desafortunadamente entraban simplemente con una visa de turista o con una visa temporal y ya después pues ya no me podían calificar, perdían su estatus y no les quedaba sino aplicar por asilo. Y yo les decía, no, porque eso toma mucho tiempo, ya sé que usted realmente no pueda desarrollarse y crecer en este país como pudiera si ganara tiempo y aplicara para este otro tipo de visas. Por eso empezamos a abrir estas oficinas y esperamos realmente abrirlas en el futuro en toda Latinoamérica, porque también tenemos personas que, por ejemplo, te contaba el caso de una clienta que había sido víctima de un crimen dentro de Estados Unidos cuando ella era chiquita, cuando tenía 8 años y se había ido a México. Y cuando yo la estoy entrevistando para prepararla para su asilo, me entero que ella pues pudo haber resuelto desde hace años que no debió de haberse cruzado la frontera de forma ilegal, que podía ya haberse vuelto hasta ciudadana, que ya pudo haber arreglado a su esposo y a su hijo si no hubiera sido por el desconocimiento. Y por eso es que quiero que estas personas que están en estos países pues empiecen a llamar y preguntar, oye, mira, yo tengo un papá americano allá que nunca he sabido de él, ¿será que puedo arreglar? Claro que sí, puedes arreglar con una petición familiar, ¿verdad? O clientes, por ejemplo, me pegan mucho los clientes que me califican para la vagua, ¿no? Hay muchos, cuando muchas familias se vienen, a veces se quedan los hijos allá y a veces los padres se vuelven a casar aquí, arreglan papeles y esos niños se quedaron allá y no los arreglan, tal vez por desconocimiento, tal vez porque la pareja no los dejó. Esos hijos tienen hasta la edad de 24 años para autopedirse a través de la vagua y entrar legales. Resulta que me los consigo aquí y les digo, ¿cómo entraste? No, pues me vine cruzando la frontera sin permiso, porque pues mi papá estaba ahí, lleva en Estados Unidos, por ejemplo, desde hace 30 años y yo. ¿Y tú por qué no tienes papeles? Claro. No sabía. Y yo, no es posible. Eso es lo que quiero cambiar. Esa respuesta que siempre me dicen, no sabía. Porque eso, ¿cuánto le ha costado a este cliente? 20 años de su vida sin estatus, cuando pudo haberse resuelto todo a tiempo, ¿verdad? Entonces vemos una comunidad latina que está ávida de información, que tiene mucho desconocimiento y que por eso nace un nuevo espacio de Alejandra Campos Podcast, precisamente para documentar a la comunidad latina, a esos inmigrantes que tienen desconocimiento de distintas visas y cuáles son esas vías legales para hacer presencia en los Estados Unidos y poder conseguir la ciudadanía. Así es. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes que vas a estrenar tu podcast? Bueno, pues otro reto, porque pues lo que quiero es que la gente conozca la ley y no solamente en materia de inmigración. Ahorita, por ejemplo, el derecho penal está muy relacionado, ¿no? Y yo he visto cómo ha cambiado. Antes una persona para ser deportada necesitaba ser juzgada con un crimen. Pero ahorita basta con que la persona sea simplemente acusada de un crimen. Recuerden, en materia penal se tiene que demostrar que usted es culpable, ¿verdad? De lo contrario se presume que es inocente. Ahora en materia de inmigración ya nos cambiaron esa interpretación y entonces los clientes dicen, yo no sabía. Y yo no, tengo que hablarte en mi podcast para que sepas que ahora tienes que tener cuidado hasta en tu casa, porque basta un solo cargo para que todo lo que has hecho aquí se destruya. Por ejemplo, le estaba contando el fin de semana que fue feriado, estaba una clienta, me contó desesperada porque su esposo lo detuvieron. Le digo, ¿y cómo lo detuvieron? Me dice, es que él estaba en la casa conmigo, ya estaba tomando y el roommate llamó a la policía. Y lo acusaron de violencia doméstica. Y yo, pero señora, ¿él le pegó? ¿Qué le hizo? Me dice, no, nada. Y yo, pero señora, que tomaron fotos, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el testimonio? El testimonio fue el roommate que dijo que el señor estaba pegando gritos. Y ya con eso, se lo llevaron. Enseguida que se lo llevaron, se lo lleva
se lo lleva un policía por un cargo criminal, pero enseguida lo tomó ICE. Entonces ya al cliente, pues imagínate. ¿Y se puede hacer algo en ese caso? Se puede hacer algo si combinamos las dos áreas de derecho. Tengo que defenderlo en materia penal para quitarle ese cargo, para que pueda yo entonces solicitarle una fianza en materia de inmigración. Porque si él tiene ese cargo, no me le van a dar fianza. Oh, okay. O sea, imagínate. Y mientras tanto, aquí la preocupación es que a veces estamos en estados donde el cliente no, donde los centros de detención de ICE no están en ese estado. Y te doy un ejemplo, por ejemplo, Utah. Entonces al cliente me lo mueven a otro estado. Ya no está, me lo movieron de Utah, me lo mueven, por ejemplo, a New Orleans o a California. El cliente todavía tiene que defenderse de su cargo criminal. ¿Cómo lo defiendo si tengo que llevarlo a corte? ¿Y cómo lo llevo a corte si está detenido en ICE? ¿Ves cómo se nos complica claro. la cosa, no? Entonces, ahorita todas las áreas de derecho se mezclan para poder defender al cliente. Muchos en la comunidad latina, inmigrantes que lamentablemente no tienen un estatus, están sumamente preocupados precisamente por esta situación de las detenciones. Mi pregunta es la siguiente: ¿siempre es deportable en el caso de un arresto una persona que no tenga un estatus legal? Por ejemplo, están deteniendo personas que tienen permiso de trabajo válido, he escuchado de casos, pero sí existe la vía para poder sacarlo del centro de detención. Sí existe la vía, okay. y no, o sea, fíjate que usaste la palabra, son deportables. Ok, eso es lo que quiero saber. Esa palabra pueden ser detenidos. Detenidos. Pero okay. ellos tienen derecho a pelear su alivio migratorio okay. mientras están siendo detenidos y tienen derecho a solicitar una fianza. Pero es importante que también vean la posibilidad de varios alivios migratorios y no solamente del asilo. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, es que ahorita, bueno, hay tantos ejemplos, ¿verdad? Te voy a dar, por ejemplo, el caso de un muchachito que entró a los 5 años y él había entrado con su mamá de forma irregular. Su mamá me calificó por violencia doméstica para una visa U, pero mandó la petición con otro abogado, el niño crece, se vuelve adulto, se casa a los 19 años con una ciudadana americana y nunca hizo nada, nunca metió papeles de inmigración. Wow. Fue arrestado por un cargo ya no me acuerdo exactamente, fue un cargo mínimo, ¿verdad? Pero estaba arrestado. Entonces empezaron el proceso de deportación, ¿verdad? Y yo así pensando, este muchacho pudo haber arreglado desde hace mucho tiempo, ¿por qué se esperó hasta este momento? Porque cuando tú estás detenido todo es más difícil. Claro. Intentamos solicitar fianza, pero durante ese tiempo la ley cambió y ahorita para tú solicitar fianza tienes que haber entrado con visa. Él no entró con visa. Entonces tuvimos que haber solicitado primero un habeas, o sea, ir a un juez federal, decir, por favor, la interpretación que están haciendo de la fianza en inmigración no es correcta, él tiene derecho a fianza porque no es una persona claro. criminal, no es una persona que es peligro para la sociedad, y le dan la fianza. Mientras le dan la fianza, apelan. Por lo tanto, mientras se está apelando por la fianza, él sigue detenido. Pero recuerda, cuando él ya está detenido, en ese mismo tiempo yo tengo que ir peleando para que no lo deporten, ¿verdad? Y estando detenido, ¿se puede apegar a un ajuste de estatus por alguna vía? Sí, claro. Entonces, fíjate, le metimos como todo lo que podíamos hacer, ¿verdad? Él tenía más de 10 años en el país, okay. Como estaba casado con ciudadano y tenía hijos ciudadanos, le pedimos una cancelación de deportación y ajuste de estatus por tener más de 10 años en el país. Si se gana eso, te dan residencia, ¿verdad? Pero el margen que necesitamos demostrar para ganar es bastante alto, entonces no es garantizado que te lo den. Y la petición petición familiar ciudadana no es rápida, no fluye dentro del... Ya está detenido él. Si él hubiera hecho eso cuando estaba afuera, era más rápido. Claro. Pero como él entró sin visa, la petición familiar es más larga porque se necesita un perdón. Y los jueces ahorita dicen, yo no voy a tener a esa persona detenida ahí 3 años hasta que le den el perdón. No, que se salga y ya después continúe eso afuera. Eso es lo que te dicen los jueces, ¿verdad? Pero entonces, bueno, metimos la petición para que vieran. Eso va a ser discrecional. Hay unos jueces que te dicen que sí y otros que te dicen que no. Va a depender. O sea, cuando te hablo de sí y no, no es que le van a dar la residencia allá adentro, es de si me lo dejan soltar mientras el cliente permanece fuera de detención y se obtienen las respuestas de las peticiones, ¿verdad?
Entonces, ahí mismo estábamos discutiendo, bueno, el cliente nunca había regresado a su país de origen, ya no me califica para asilo, pero sí me califica para withholding, porque pues, ¿verdad? Su familia corrió peligro cuando salió, cuando el niño era chiquito, ya le estamos metiendo withholding, le estamos metiendo CAT, o sea, empieza uno como abogado a meter cuánto me califica. Lo que convenció al juez para que me lo soltaran, porque uno decía, Dios mío santo, llamamos a inmigración y buscamos cuál era esa petición que la mamá había hecho hace años por la visa U. Inmigración nos contestó y nos dijo, sí, pero está en revisión, pero esto todavía necesito más información, que es lo que se llama el RFE, ¿verdad? Es pedir más información. Esos documentos, esa decisión de inmigración fue la que usamos para enseñársela al juez. Y para entonces ya nos habían dicho, sí, le tienes que dar fianza y lo sacamos. Él sigue en proceso, seguimos trabajando con su proceso, pero logramos que no lo deportaran. Pero estuvo a punto de ser deportado, porque el juez, movimos las cortes como por 3 meses y al final el juez decía, si no me tienes respuestas de inmigración para tal fecha, lo voy a deportar. O sea, imagínate, ¿verdad? La desesperación de los familiares y uno buscando algo que no tiene control. Todo eso se pudo haber evitado. Claro. Si el cliente hubiera hecho todo cuando estaba todavía afuera. Según su experiencia como abogado en su firma, muchos inmigrantes dicen, no, yo no voy a hacer ahorita una petición familiar o yo no voy a solicitar una residencia por medio de matrimonio, porque realmente en inmigración ahorita todo está detenido. No vale la pena, es muy tardío los resultados, las respuestas. ¿Cómo ve el Servicio de Inmigración en este momento que está trabajando? Bueno, yo siempre les digo, inmigración puede estar tardío, pero lo que te va a proteger contra una deportación es que yo le enseñe a un juez que tú ya estás en algún proceso, porque tú tienes que justificar por qué deberías de permanecer en este país. Y el juez tiene que saberlo. Si no tienes una petición, no existe justificación. El hecho que tú estés casado y nunca sometiste ninguna petición familiar de ajuste es tu culpa, no culpa del juez. Entonces, cuando vamos con el juez lo primero que nos y eso es lo que los clientes a veces no entienden. El juez pregunta, enséñame basado en qué yo debería de soltarte a este cliente. Bueno, es que en que tiene una petición familiar, en que tiene un asilo, en que tiene, ¿verdad? En todo, en que no es una persona de mal carácter moral, pero el juez quiere ver las peticiones. Claro. El juez quiere ver qué aplicación nosotros hemos mandado a corte o que el cliente ha mandado a corte. Y al juez le molesta cuando el cliente no ha mandado nada. Dime tú cuando son detenidos y ni siquiera han mandado asilo. O peor, cuando no tienen el asilo porque se los hizo un notario, un paralegal por allá en la esquina, como si fuera, ¿verdad? Juegan ellos con su propia vida, los propios clientes, sin ver el peligro tan grande. Y el juez dice, esa aplicación, o sea, ¿dónde está? Ni siquiera la tengo yo. Y no, pues tampoco nosotros, nadie la tiene. Entonces nosotros los abogados tenemos que rápidamente preparar una aplicación, porque el juez quiere ver esa aplicación en su escritorio, en la computadora, el lunes, y hoy es viernes, y no sabemos dónde está esa aplicación de asilo porque el cliente tampoco la tiene, ¿verdad? O sea que su consejo es para todos aquellos que están dentro de los Estados Unidos bajo un programa de asilo, acogidos al asilo político, es que rápidamente comiencen a buscar otras alternativas para poder lograr un estatus antes, ni Dios lo quiera, de ser detenidos. Así es, así es. Tener cuánto alivio migratorio pueden calificar. Y los clientes me dicen, bueno, ¿y cuáles son? Y ahí sí, pues necesitamos hablar con ellos porque vengo y les digo, tal vez lo único que usted tenía cuando entró al país fue un asilo y no conocía más nada, pero ahorita usted está viviendo en este país, algo le tiene que pasar en cualquier momento que podamos justificar una visa humanitaria, y es cuando hablo de si usted fue víctima de un crimen dentro de Estados Unidos, puede calificarme para una visa U, si usted sufrió explotación laboral, si en algún lugar no te trabajaron, no te trabajaste y no te pagaron o no te pagaron de la forma correcta, puedes obtener una visa T si reportas al Departamento del Trabajo. Entonces vamos buscando qué le ha pasado al cliente, qué le ha pasado. Y hay veces que el cliente le digo, bueno, no te ha pasado nada, pero puede ser que mañana te pasa. Entonces, si te pasa, necesito que no tengas miedo, que ya sepas y que puedas llamar a la policía, porque hay muchos de estas visas que yo necesito que llames a la policía y hay otras que no. Hay otras que simplemente es una denuncia en el Departamento del Trabajo. Por ejemplo, hay una clienta de acoso sexual, ¿verdad? En el trabajo. No tienes que tener sexo, nada más tuvo que haberle pasado acoso sexual. Pero me dice, ¿qué te pasó? Me pasó eso. ¿Y qué hiciste? Renuncié. ¿Y por qué no llamaste a la policía? Porque no reportamos, ya tuvieras papeles por eso. O sea, ¿verdad? Lo que necesito es que el cliente se informe, que haga lo que necesitamos que haga, que reporte a quien tiene que reportar para poder tener beneficios en este país. Ok, ¿y cómo ves el futuro de la propuesta por parte de María Elvira Salazar de una reforma migratoria? ¿Ves que eso posiblemente se podría dar o no?
Mira, yo te tengo que confesar que en Florida hablamos mucho español y hay muchos latinos, pero fuera de este estado hay mucha presión por parte de los opositores para que estas reformas no sucedan. Entonces no quiero que los clientes se queden esperanzados en algo y que por eso, porque me ha pasado que me dicen, tranquilo, que cuando cuando Venezuela se vuelva Estado 51, le digo, no, tenemos, o sea, yo como abogado tengo que decirte lo que está ahorita. No podemos quedarnos esperanzados a que algo suceda. Con lo que está ahorita, cómo funcionan las leyes ahorita, ¿qué opciones tienes? Me encantaría una reforma. ¿Merecemos una reforma migratoria? 100%. Que se logre a corto plazo, ojalá, pero está por verse, ¿verdad? Pero no quiero que las personas se queden esperanzados y me digan, no me va a pasar nada, yo voy a ir a corte en 2 meses y no me va a pasar nada porque ya va a estar esa reforma. No, eso va a tomar tiempo. Esta alianza entre Venezuela y los Estados Unidos afecta a todos aquellos inmigrantes que vayan a solicitar en este momento el asilo político. Sí va a estar afectando porque cuando vayamos a pelear el asilo en la última corte, ¿verdad? Uno generalmente enseña lo que se llama las condiciones del país. Y es un documento que hace Estados Unidos de que cómo está la seguridad, cómo está el gobierno, y lo que te puedo garantizar que van a usar en contra de nosotros cuando peleemos el asilo va a ser que ya cambiaron las condiciones del país, que ya no está el dictador, que ya está otra persona y que ya, que mejor, ya hay relación. De hecho, hasta abrieron la embajada. Eso va a ser usado en nuestra contra. Por eso es tan importante. No te estoy diciendo que por ese motivo no ganemos, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que la tendencia en los tribunales es no aprobar los asilos. Y no te los aprueban con una excusa. Precisamente hace 2 días estábamos aquí en Miami peleando un caso de asilo. Y la juez empezó a hablar, ya a dar la decisión, ¿no? Y la decisión estaba aprobando cada punto. Y yo dije, vamos a ganar el caso, vamos a ganar el caso. Y de pronto dijo, pero ha existido un cambio de circunstancias. No era sobre Venezuela, era sobre otro país. Y por supuesto estamos apelando, pero mientras tanto me negaron el asilo, ¿verdad? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Qué fue lo que el juez alegó? Que había pasado mucho tiempo entre lo que el cliente había sufrido en su país de origen y el tiempo que el cliente vino a Estados Unidos. Habían pasado 10 años. Y la mayoría de los venezolanos a veces les pasó algo terrible, pero ya ha pasado tiempo, ¿verdad? Entonces, cada juez va a tomar la decisión tomando su propia decisión. Hemos ganado asilos, por supuesto, de venezolanos, muchísimos. Qué mejor que Venezuela, donde ha existido el abuso de poder y la violación de los derechos humanos y eso. Pero me preocupa que empiecen a hacer como hizo este juez hace 2 días y diga, ha existido un cambio de circunstancias. Ya no creo que el cliente corra peligro si le toca regresar a su país de origen. ¿Cómo podemos complementar todo esto? Porque hay que estar preparados. Tenemos que ir justificando qué conoce usted en Venezuela que sigue pasando, que siga demostrando el peligro que existe, ¿verdad? Con artículos, con cartas de familiares y amigos, eso lo toman mucho en cuenta inmigración. Entonces, por ejemplo, los jueces, yo sé que venimos de otra cultura donde, bueno, ¿quién te va a escribir esa carta? ¿De qué hablas? Pero sí funciona, ¿no? Claro. O sea, yo tengo cartas donde me acuerdo que gané un caso porque se demostró que después de que el cliente vino a este país, llegó una nota anónima a su casa buscándolo y intentaron llamar a la mamá del cliente preguntándole ¿y dónde está su hijo? ¿Verdad? Intentando sacarle, pero la voz era como que era de un familiar, pero ellos así como, pero intentando sacar información, ¿verdad? Entonces, esos 2 datos hicieron un cambio en el asilo y el juez dijo, sí es verdad, todavía siguen persiguiendo a este cliente. Para nuestros amigos que están en Latinoamérica y son profesionales y seguramente están en la búsqueda de adquirir una visa de trabajo, una visa por habilidades extraordinarias. Muchos aquí decimos, no, el proceso de inmigración está un poco tardido, pero está retrasado también para los que hacen procesos consulares fuera de los Estados Unidos, para acá, para Estados Unidos. Va a depender del país. Si la persona tiene la nacionalidad de estos 87 países que se señalaron, van a estar retrasados, pero todos los demás países tienen opción. Lo otro es que recuerda, por ejemplo, existen limitaciones para darte residencia, pero no existen limitaciones en estos países para darte permiso de trabajo, para que vengas a vivir con una visa
que sí te permite trabajarte y desarrollarte aquí, pero que no te da residencia automática, ¿verdad? Ok. Entonces es simplemente preguntar y no decir, no, yo por ejemplo soy de Venezuela, no se puede nada. O yo soy de Colombia, no se puede nada. No, al contrario, déjame ver qué tipo de visa puedo calificar. Y a veces incluso hemos tenido que, y ahí pues los abogados tenemos que hacer un trabajito un poco mayor y es decir, bueno, tal vez definitivamente no puedo con esta nacionalidad, pero puedo con otra. Vamos a remontarnos a conseguirte la nacionalidad de tus ancestros, ¿verdad? ¿Quién no tiene un papá tal vez o un familiar, un abuelo europeo? Entonces, usar esa nacionalidad para poder tener acceso a estas visas que estaban restringidas. Oh, ok. ¿Y cómo ve el futuro de Venezuela con respecto a dar visas en la embajada venezolana? ¿Es probable que sí pueda, una vez que abra la embajada, otorgar visas a los venezolanos o no? Sí, sí se las van a dar, pero se las van a dar restringidas, ¿verdad? Ok. De hecho, ya están implementando eso incluso en Colombia, donde están haciéndoles preguntas de las visas de turista y le dicen, hay algo que te pasó que corres peligro en este país, y si tú te das cuenta por qué le están haciendo esa pregunta, para que no puedan venir y pedir asilo, Claro, ¿verdad? claro. Entonces, las preguntas que les van a ser restringidas. Recuerden que las visas son discrecionales. La visa de turista es un privilegio que te pueden dar y te pueden revocar. Pero si enseñas que tienes raíces en tu país, que no tienes intenciones de emigrar, te deberían de empezar a dar la visa de turista. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado en nuestra pantalla en Miami Break News, por ayudarnos a educar a nuestra audiencia, precisamente a informarse de todos estos temas legales que en este momento, bueno, lamentablemente la comunidad latina está pasando por una situación bastante difícil con el tema migratorio, y por supuesto queremos que promocione su podcast, que nos diga cuándo sale al aire, si va a haber un lanzamiento, cómo vamos a poder ver su podcast, en qué plataformas va a estar. Vamos a estar en Univisión Colorado, también vamos a estar pues en las otras plataformas, ¿verdad? Nos pueden seguir por Alejandra Campos Podcast y ya está empezando el lanzamiento la próxima semana. Doctora, ¿y no ha pensado en hacer conferencias a nivel internacional para exponenciar un poco más su trabajo y para dar a conocer de primera mano todas estas noticias interesantes en temas de inmigración y también para educar, informar a la comunidad latina? Por supuesto, las conferencias y dar a conocer por todos los medios de comunicación, porque la realidad es que nosotros los latinos tenemos muchísimo potencial. Lo que necesitamos es pues que nos den las herramientas, y la herramienta es la legalidad, porque es lo que a veces nos mantiene con miedo en este país y no nos deja surgir, porque de lo que sí te puedo asegurar es que este país sigue siendo uno de los países maravillosos para que puedas hacer dinero, para que puedas hacerte crecer como profesional, porque no tienes límite. Después de que ya tienes documentos en este país, ya no tienes límite. El límite te lo pones tú. Vamos a recordarle a nuestra audiencia cómo descargar la aplicación donde va a poder obtener el botón de pánico. Así es, bajan la aplicación usando Campos Logo, así se llama la aplicación. Campos Lo de derecho y Go de ir, ¿verdad? Y ya entonces, teniéndola en su teléfono, ya usted puede pisar el botón de pánico cuando nos necesite. Muchísimas gracias por estar en nuestra pantalla. De verdad que todas las bendiciones del mundo. Agradecidos por traer a nuestra comunidad información valiosa, educativa, que de una u otra manera sirva de referencia para todos esos inmigrantes que en este momento no la están pasando bien. Gracias, doctora. No, gracias a ti.